Continuamos con más de Noticiero Hechos. Hoy es día lunes 5 de octubre de 2020. Como les anunciábamos, vamos a conversar con el ministro de Obras Públicas, que ya se encuentra con nosotros. Pero, ¿qué temas, por ejemplo, están en las agendas informativas en estos días? Hemos tenido lluvia en diferentes puntos del territorio nacional en los últimos días. De hecho, en Occidente se registraron algunos problemas con el tema de las lluvias. En Oriente igual, vimos inundaciones en diversos puntos de San Miguel. Y la interrogante es, ¿han generado estos daños en las vías de circulación en estos puntos del territorio nacional? Hoy lo vamos a conocer. Además, Obras Públicas publicaba un comunicado el fin de semana pidiendo respeto para gestores, banderilleros, elementos de tránsito de la policía, luego que fue arrollada una gestora de tráfico el día sábado, mientras estaba dando vía, haciendo su trabajo. Vamos a conversar sobre estos y otros temas que están en las agendas, como por ejemplo la situación del transporte público, que sigue sin resolverse el pago de la compensación. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego comenzamos nuestra entrevista de hoy. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, y representantes de Fomilenio 2 llegaron al desvío San Juan Opico sobre la carretera hacia Santa Ana para supervisar el inicio de la construcción del derivador de tráfico como parte del periférico Claudia Lars. Con este intercambiador de tráfico, el gobierno del presidente Nayib Bukele busca darle mayor fluidez al tránsito de vehículos desde y hacia Santa Ana y Sonsonate por la carretera Panamericana y la Panamericana Oeste, que va de San Salvador a Quesaltepeque y San Juan Opico. Debido a los trabajos que arrancaron este sábado, el Ministerio de Obras Públicas anunció la restricción del paso vehicular en la zona durante 4 meses, mientras dure la construcción del derivador vial, por lo que se ha asignado un equipo de gestores para dirigir el tráfico automovilístico. Esta mañana conversaremos con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, para conocer más sobre este y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, de inmediato saludamos al ministro de Obras Públicas. Señor ministro, buenos días, bienvenido a Noticiero Hechos una vez más. Buenos días, Manuel, muchas gracias por la invitación y un saludo al pueblo salvadoreño. Ministro, hemos tenido lluvias en diversos puntos del territorio nacional. De hecho, hay municipios que amanecen con una alerta amarilla. ¿Ustedes tienen reportes de daños que hayan provocado las tormentas, sobre todo allá en la zona oriental, donde vimos algunas inundaciones? Sí, según nuestro registro, hemos sufrido diferentes inundaciones, principalmente en la zona oriental y en la zona occidental del país. Veíamos, por ejemplo, cómo San Miguel se inundaban las principales calles de la ciudad. También veíamos inundaciones en diferentes sectores, principalmente en el cantón La Canoa, en San Miguel también, sí, donde se daban diferentes inundaciones. Incluso tuvimos que inhabilitar por algunas veces el tramo de la carretera, porque justamente podía ocasionar daños en vehículos o en personas que están por la zona. Incluso el Ministerio de Gobernación habilitó un albergue para diferentes personas de la zona para poder evitar que llegara a suceder algo. Gracias a Dios no pasó nada y tampoco ha sucedido algo con sus viviendas, ¿verdad? Pero hemos estado vigilantes en diferentes lugares. En Sonsonate, por ejemplo, también colapsó la ciudad, principalmente las vías municipales, porque tanto en San Miguel como en Sonsonate y en diferentes lugares del país, las vías municipales no cuentan con los drenajes para poder canalizar todas las aguas lluvias. Entonces, también vimos ciertos daños en muchas calles de Sonsonate, y justamente nuestro equipo también de la DAGER, que es la Dirección de Adaptación al Cambio Climático, ha estado pendiente y monitoreando cada uno de los lugares. Hemos hecho visitas de campo también para poder de alguna manera ver qué tipo de obra tenemos que realizar, también ver si tenemos que de alguna manera apoyar con protección civil para llevar a las personas a otras zonas, y así hemos estado trabajando principalmente en el oriente y en el occidente. Hemos registrado 22 derrumbes a la fecha. Se han dado, por ejemplo, en la carretera al Puerto de la Libertad, por el sector de Tuscania, se han dado cerca de 3 derrumbes. Hemos registrado también derrumbes en Los Lirios, por ejemplo. En la carretera litoral también se han dado diferentes derrumbes. En la carretera Panamericana, principalmente en los tramos que conecta con San Miguel y La Unión también, hemos registrado cerca de 5 derrumbes en la zona. También en Santa Isabel Izhuatán hemos registrado algunos derrumbes, y en el sector de Sonsonate también hemos registrado, principalmente en la calle de la Ruta de las Flores.
hemos estado interviniendo todas estas zonas desde el Ministerio de Obras Públicas junto con Fovial para poder salvaguardar la vida de las familias. Adicional, también hemos registrado 6 cárcavas en diferentes lugares, principalmente calle La Reforma, por ejemplo. Esa la estamos interviniendo en este momento. También en el sector del Triángulo de la Zona Rosa, también hay una cárcava que se ha formado, nosotros ya la estamos interviniendo. En la colonia 10 de octubre, en San Marcos, también en la colonia San Antonio 4 de San Marcos. Esas 2 cárcavas de San Marcos ya las intervenimos, ya finalizamos con los trabajos, pero estamos trabajando también en otras zonas, por ejemplo, la colonia Santa Eduviges y la colonia Luz, Santo Eduviges en Ilopango y la Luz en San Salvador. Entonces estamos interviniendo 6 cárcavas en este momento para poder salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias, porque debido a todas estas lluvias colapsaron todo el sistema de agua lluvias y eso de alguna manera generó inconvenientes para las familias. Ministro, si usted tiene que hacer un balance, digamos, de lo que ha sido esta temporada de lluvias en este 2020, ¿cuál ha sido la situación para obras públicas, considerando que siempre pues, hay un alto nivel de vulnerabilidad por deslizamientos, pequeños derrumbes, interrupción del tráfico en diversos puntos por situaciones que tienen que ver siempre con el tema de las lluvias y los daños que pueden provocar? Sí, yo nosotros el análisis que siempre hemos hecho, incluso desde que llegamos al gobierno, es de que no tenemos que actuar de manera reactiva, sino que de manera preventiva. Tenemos que hacer obras resilientes ante el cambio climático y por eso es que desde el mes de junio, desde que llegamos al gobierno, gestionamos un préstamo y una donación con el gobierno de Alemania. Esto que todavía es, bueno, la Asamblea Legislativa aprobó el contrato de préstamo en 2019, lo ratificó en este año 2020, en julio de 2020. El presidente de la República lo observó porque la ratificación que habían hecho los diputados incumplía el contrato de préstamo. Claro. Pero a pesar de eso, ellos superaron, ¿verdad?, este veto y al final ratificaron este proyecto. Entonces, esto nos ha generado algunos inconvenientes con el gobierno de Alemania y ellos nos han dicho de que no nos pueden dar los recursos. De hecho, nos mandaron una nota el 1 de octubre donde decía de que el proyecto no se puede implementar debido a diferentes razones. Uno, que se está incumpliendo el contrato de préstamo, es decir, aprobaron una cosa en 2019 y en 2020 ratificaron otra cosa. Al final el proyecto incorpora infraestructura gris y verde ante el cambio climático. Entonces dicen ellos, ¿cómo es posible, por ejemplo, que vayan calles en el proyecto? Cuando calles no estaba considerado cuando se firmó el contrato de préstamo. Entonces, ese tipo de cosas son lo que nos ha bloqueado los recursos y también adicional que se han incorporado proyectos que no tienen factibilidad en términos de costos o obras a realizar. Y te doy un ejemplo. Nosotros, solo para el sector El Coro, para realizar obras en el río de Celguate, hemos considerado una inversión de $3 millones. Incluso lo hemos colocado en el presupuesto general de la Nación porque lastimosamente ahorita no nos han aprobado, todavía no podemos utilizar el programa KfW, pero son $3 millones. Vino la Asamblea Legislativa y me imagino yo que para quedar bien con diferentes comunidades, puso cerca de 6, 7 proyectos y le puso $3 millones incorporando el proyecto en El Coro. Entonces al final, ¿qué obra vamos a poder hacer? Si solo en un lugar, ellos han puesto como 6 o 7, y solo en un lugar vamos a gastar lo que ellos pusieron en el presupuesto. Entonces este tipo de cosas es la que dice el gobierno de Alemania. Bueno, es que si es una cárcava, por ejemplo, no vamos a hacer solo el relleno y no vamos a hacer el sistema de drenajes. O solo vamos a hacer el sistema de drenaje y no vamos a hacer el relleno, es decir, no vamos a hacer la estabilización de taludes. Al final, la misma obra va a quedar desprotegida. Entonces, lo que dicen ellos es, de esta manera no podemos aprobar esto, no podemos destinar los recursos. Entonces, nos mandaron esta nota, nosotros hemos ido a la Asamblea Legislativa y estamos pendientes de la aprobación. Pero lo que te quiero decir es que nosotros desde el inicio hemos gestionado proyectos de infraestructura para reducir la vulnerabilidad en diferentes sectores de nuestro país. Yo, por ejemplo, en el caso de San Miguel, que se dan diferentes inundaciones, fui a la Fiscalía General de la República porque desde el año 2017 Fovial hizo un convenio con la Alcaldía de San Miguel. Y en el convenio decía que Fovial iba a rehabilitar toda la avenida Roosevelt por un costo de más de $4 millones. Y al final la Alcaldía de San Miguel se comprometía con una contrapartida de $1.5 millones para hacer todas las obras de drenaje. De hecho, hasta hay videos
donde el mismo alcalde de San Miguel dice que va a reducir un 60% las inundaciones. Y lo que nos ha llamado la atención es que el proyecto en el año 2019 se licitó, se recomendó adjudicar y hay un punto del Consejo de la Alcaldía de San Miguel donde sacan este punto de acta. Es decir, donde se recomienda adjudicar a una empresa por un monto de 1.4 millones de dólares, lo sacan del acta y al final declaran desierto el proyecto y lo que no sabemos es, bueno, ¿y entonces qué pasó con los fondos? ¿Qué los hicieron? Son 1.4 millones de dólares. La calle se está dañando debido a las inundaciones que se dan constantemente. Es decir, no puede ser de que tenían los recursos y aún así no lo hicieron. Y además que están incumpliendo el convenio que se realizó entre el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía de San Miguel. Entonces, este tipo de cosas al final le van a causar más daños al Estado y daños también a la población, porque vemos cómo sufren cada vez que llueve la gente, pues, ¿verdad? Los negocios, las viviendas, los bienes materiales de las familias. Es decir, no puede pasar este tipo. Exactamente. Ministro, usted ha hablado en diversos momentos de los fondos de la KfW de Alemania. Sabemos que son 23,5 millones de euros, que bueno, ya traducido a dólares, pues la cifra aumenta considerablemente. Pero ¿qué va a pasar con estos fondos, considerando que ya se siguió todo el procedimiento, pero siguen estancados en la Asamblea Legislativa? Usted ha dicho en diversos momentos que esta es una situación que tienen que ver los diputados, pero hasta ahora pues no vemos mayor movimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese órgano de Estado con el tema de estos fondos, de los que usted ha hablado pues en diversos momentos? Sí, mira, yo lo que he visto que los diputados de la Asamblea Legislativa han tomado este tema un poco político. ¿Por qué? Porque ellos ya le están llegando a prometer a las comunidades y a los lugares, de acuerdo al decreto legislativo, que un decreto legislativo no nos asigna fondos. Al final lo único que hicieron fue ratificar el proyecto, pero el organismo que nos va a financiar y que nos va a dar la donación no nos puede dar los recursos porque ese decreto al final incluso es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque al final incumple el contrato de préstamo que el gobierno de El Salvador ya firmó con el gobierno de Alemania. Pero ¿no se corre el riesgo de perder esos fondos? Sí hay riesgo de perder los recursos. De hecho, eso es una de las cosas que ellos nos han dicho, que están evaluando este tema. Obviamente nosotros hemos enviado un documento para pedirles una prórroga en este tema hasta diciembre de 2021. ¿Por qué hasta diciembre de 2021? Por cualquier cosa que haya ocurrido. Sabemos que esta Asamblea Legislativa de alguna manera se está oponiendo a este tipo de proyectos. Lo que no queremos es perder los recursos. Ahora bien, si lo llegan a aprobar este mes o el próximo mes, enhorabuena, y nosotros ya vamos a poder utilizar los recursos. Se aprueban las modificaciones que se han pedido, pero consideramos que no podemos perder el tiempo y por eso es que hemos pedido una prórroga en el contrato de préstamo, porque según la fecha que nosotros teníamos, al finales de este año, si no se llega a hacer una modificación, podríamos perder 11 millones de dólares en préstamo, y de euros, perdón, 11 millones de euros en préstamo y 12.5 millones de euros en donación, que eso es lo que tenemos, los que nos van a ser asignados en recursos para hacer obras de mitigación y diferentes obras para reducir la vulnerabilidad en el área metropolitana de San Salvador y en diferentes sectores. Pero obviamente esto depende de la Asamblea Legislativa. Yo no entiendo por qué se pueden oponer ante una donación de 12.5 millones de euros que al final es para el pueblo salvadoreño, no es para nosotros, no es para hacer campaña política. Ellos están llegando a las comunidades, a los lugares y les están diciendo que el Ministerio de Obras Públicas ya tiene los recursos. Si es que para tener recursos, primero nos tienen que desembolsar del gobierno de Alemania y segundo, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa para que nos hagan una asignación presupuestaria. Entonces, no ha pasado ninguna de las dos cosas, porque ellos han incumplido el contrato de préstamo con la ratificación que hicieron. Y aún así están llegando a las comunidades y les están diciendo que nosotros tenemos los fondos y que no los queremos utilizar. Incluso un par de personas, creo que del FMLN o de Arena, como ahora ya no se sabe, como son gemelos, ya no se sabe quién es, pero unos candidatos estaban diciendo que nos iban a demandar a la Corte de Cuentas. Pero es que ni hemos tenido los recursos, ¿de qué nos van a demandar? Nosotros, créeme, lo que queremos solucionar los problemas de la gente, de verdad. Estamos haciendo obras de mitigación, por ejemplo, en el río Celguate.
a pesar de que no tenemos ahorita los recursos que son necesarios, que son 3 millones de dólares, pero lo hemos incorporado en el presupuesto general de la Nación, pero hemos empezado con obras, con los pocos recursos que tenemos para poder evitar que llegue a suceder algo, principalmente en esas zonas. En la comunidad de Belén, por ejemplo, estamos realizando obras de mitigación, a pesar, en este momento estamos viendo la forma para iniciar un proceso de licitación y hacer obras de mitigación y solucionar un problema histórico en la comunidad de Belén y en la colonia Santa Lucía de inundaciones. Entonces, a pesar de los pocos recursos con los que hemos contado, queremos solucionar esos problemas. Tenemos toda la voluntad para de verdad llevar soluciones a la población, a pesar de la oposición sistemática de los diputados en la Asamblea Legislativa. Ministro, los diputados, ya que estamos hablando de ellos y precisamente de la Comisión de Obras Públicas, están solicitando que ustedes les informe qué va a pasar con el carril segregado del Citrams, si se va a concesionar o no. Dicen ellos de que los plazos están venciendo y que Obras Públicas no les ha presentado el proyecto. ¿Cómo está esto, ministro? Sí, bueno, nosotros hemos visualizado el tema del transporte como un plan maestro. Hemos trabajado junto con el BID en parte de los tipos de transporte que tenemos que tener en el área metropolitana de San Salvador, y a la vez como ministerio hemos lanzado un proceso de licitación de un transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador. Claro. Nosotros sabemos que los inconvenientes de tráfico no se van a solucionar construyendo más carreteras o pasos a desnivel. Obviamente pueden ser parte de la solución, pero no son la solución definitiva, porque de aquí a un par de años incrementa el parque vehicular y vamos a volver a tener los carriles nuevamente llenos, ¿verdad? Podemos aumentar una carretera de tres carriles a 6 carriles si queremos, y al final en un par de años otra vez vamos a tener llenos todos los carriles. Entonces la solución es apostarle, como lo han hecho los países del primer mundo, al transporte público. Entonces hemos lanzado un proceso de licitación de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador. Aquí estamos hablando de diferentes modalidades de transporte: transvía, monorriel, claro, metro, etcétera. Entonces, pero ministro, ¿dónde queda el Citrams? Porque el Citrams es una realidad, es un proyecto que ya está montado, que bueno, con una cantidad de situaciones que ocurrieron en torno a este proyecto que se hizo durante la administración anterior, y ya nosotros pues hemos escuchado de usted sobre el plan de crear un sistema de transporte masivo, pero dentro de esos planes, ¿encaja el Citrams o definitivamente ustedes lo descartan? Sí, bueno, la licitación que hemos lanzado en este momento, que ya incluso se le entregaron las bases a la empresa, se hizo un proceso de precalificación, participaron 32 empresas, en este momento ya se les entregaron las bases y el próximo mes van a presentar sus ofertas, y de ahí vamos a adjudicar a la empresa y va a tener cerca de 10 meses para hacer la factibilidad y el diseño. Luego que nosotros ya tengamos la factibilidad, vamos a poder determinar el tipo de transporte que nuestro país necesita. Porque, ¿qué es lo que sucede? Podemos apostarle al BRT, por ejemplo, como lo han hecho países como Colombia u otros países. Claro. Pero nosotros queremos tener, de acuerdo a los datos de factibilidad y de acuerdo a diferente información, aparte ya la tenemos, de acuerdo a algunos estudios del BID, pero hemos visto que en el tiempo el BRT puede ser sobrepasada su capacidad, incluso incrementando la cantidad de unidades e incluso ampliando la carretera. Entonces, por eso es que nosotros estamos analizando esto y vamos a esperar estos estudios de factibilidad para poder determinar el tipo de transporte que nuestro país necesita. Si al final los estudios de factibilidad nos dicen un monorriel, por ejemplo, que puede ser una inversión de cerca de 1.200 millones de dólares, suponiendo que va a salir de Santa Tecla hasta San Martín, entonces le vamos a apostar a un monorriel. O sea, si nos dice que a un metro sería mucho más caro, vamos a tener que apostarle a ese tipo de transporte. Pero tenemos que hacer proyectos que al final solucionen la problemática, no proyectos políticos como hizo el gobierno del FMLN, que al final adjudicó a una empresa de dedo, que al final concesionó a esa empresa todo el proyecto, el carril segregado, la terminal, las estaciones de Fenedesal, etcétera, de dedo, sin hacer un proceso de licitación, que incluso hay un proceso en la Corte de Cuentas por los exfuncionarios anteriores por cerca de 2.4 millones de dólares. Nosotros queremos hacer las cosas bien, pero para hacer las cosas bien estamos esperando estos estudios y con eso nosotros vamos a determinar. Ya tenemos simulaciones de tráfico, ya tenemos diferente información,
pero queremos tener estos estudios de factibilidad, que luego de ser adjudicados vamos a tener cerca de 2 meses estos estudios, y luego de eso nosotros comunicarle a la población también el tipo de transporte que nosotros nos vamos a proyectar. Entonces queremos solucionar los problemas de tráfico, pero la única forma, como te digo, es apostándole al transporte de primer mundo. Ministro, y en este caso eso podemos... Ministro, significa que hasta que ustedes tengan esos estudios de factibilidad le van a responder a los diputados qué va a pasar con el Citrams. Aunque nosotros le vamos a mandar la información que nosotros tenemos en este momento. Obviamente queremos hacer las cosas responsables, no como ellos quieren hacer siempre, ¿verdad? Que al final ellos hacen siempre lo que ellos estimen conveniente, pero nosotros queremos hacer las cosas bien. Entonces, por eso, si de verdad vamos a mejorar el transporte en nuestro país, lo tenemos que hacer de la mejor manera. Por ejemplo, también estamos viendo con Francia, nos va a dar una donación para poder hacer un estudio de transporte aéreo. En este caso podemos hablar de una especie de teleférico en la ciudad, y estamos realizando también este tipo de estudios. Acá podemos hablar que podría ser como alimentador del nuevo sistema de transporte que podemos tener, o podría ser también en alguna línea principal. Entonces, obviamente todo esto está en los estudios. Tenemos parte de donación del gobierno de Francia, tenemos parte también del gobierno de El Salvador, recursos que se están destinando para poder hacer este estudio de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador y ya darle una solución. En nosotros, por ejemplo, el otro año que la empresa ya cuando nos entregue la factibilidad y luego que se decida el tipo de transporte, la empresa va a tener cerca de 8 meses para diseñar. Sí. Y luego de esos 8 meses nosotros ya vamos a poder incluso sacar un proceso a concurso. Obviamente lo primero que vamos a tener que hacer es conseguir los recursos, pero al tener los recursos vamos a poder ya solucionar parte de los problemas. Obviamente cualquier tipo de transporte, un monorriel por ejemplo, pueden ser 3 años, 4 años de construcción, depende del método constructivo que se utilice. Ministro, para el Citrams invirtieron cerca de 45 millones para adecuar, digamos, todas las vías y para darle paso a lo que conocemos como el Citrams. ¿Qué pasa con estos créditos? El Salvador los va a seguir pagando, obviamente, y una situación en la que se adquirió un compromiso en el que se estableció un sistema de transporte que ahora pues está ahí en vilo de qué es lo que va a ocurrir. Sí, lastimosamente la forma en la cual se hizo todo esto es que se solicitó un préstamo a la Banca de Brasil y se hizo un fideicomiso a través de Bandesal. Al final, esto para todas las unidades de transporte. Entonces, al final, si la empresa no paga, va a ser el Estado. Obviamente esta es parte de las malas decisiones de los gobiernos anteriores. De igual manera, la infraestructura, se gastaron cerca de 45 millones, bueno, fueron como 50 millones de dólares en las unidades de transporte y cerca de 45 millones de dólares en la infraestructura vial. Obviamente la infraestructura vial se está utilizando actualmente, ¿verdad? Claro. Todo esto va a depender, como te digo, del estudio de factibilidad, de acuerdo a lo que nosotros determinemos, pero mientras tanto la infraestructura va a seguir siendo utilizada por la población. Obviamente no podemos darle el carril segregado a una empresa de manera permanente, porque al final, en este momento, todavía estamos en esos estudios. Pero lo que sí te puedo decir que al final, por ejemplo, si los estudios nos dicen que tenemos que apostarle a un monorriel, de igual manera todos estos proyectos llevan cierto tiempo. Entonces, de alguna manera también puede ser que hagamos un proceso de concesión por cierto tiempo mientras iniciamos con una nueva infraestructura, si en dado caso fuera eso. Pero nosotros vamos a esperar al final que nos digan los estudios para tomar la mejor decisión. Muy bien, ministro, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que sigan con nosotros. Este es el espacio de la entrevista de Hechos AM, volvemos enseguida. Mañana de lunes 5 de octubre de 2020, hoy estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. Estamos hablando de diferentes temas que tienen que ver con el desarrollo vial del país, que tienen que ver con la atención de situaciones de emergencia, como por ejemplo las situaciones que generan las lluvias. Ya hablábamos de las evaluaciones que se han hecho en la zona oriental del país, donde hemos tenido lluvias el fin de semana y los problemas que se ha tenido, por ejemplo, de inundaciones en municipios como San Miguel. También hablábamos de lo que puede pasar en determinado momento con sistemas de transporte como el Citrams.
Ministro, estábamos conversando sobre diversos temas, pero me interesa también saber cuál es su evaluación del tema presupuestario de obras públicas para 2021. ¿Cuál es la capacidad de maniobra que van a tener ustedes en 2021 con lo que se les ha asignado en el presupuesto general de la Nación? Sí, bueno, el presupuesto de obras públicas se ha visto incrementado. Para este año 2021 vamos a tener 385.7 millones de dólares, cuando anteriormente habíamos tenido cerca de 340 millones aproximadamente. Obviamente esto va a depender al final de los diputados, porque a ellos es quien se les ha presentado el presupuesto y ellos van a tener al final el voto para poder de alguna manera aprobar este presupuesto. Pero aquí nosotros hemos incorporado más de 300 millones de dólares en inversión, porque sabemos que en este momento de pandemia, donde se han reducido los ingresos de la población de alguna manera, tenemos que generar más empleo, tenemos que generar más inversión, y el sector construcción es uno de los lugares y uno de los sectores donde más se generan empleos de manera directa y de manera indirecta, porque cada vez que hacemos un proyecto, a alguien le tenemos que comprar el cemento, los materiales que tenemos que comprar. Estas personas también generan empleos en sus empresas y así sucesivamente. Entonces, todos los empleos directos e indirectos que se generan en los diferentes procesos constructivos, eso de alguna manera va a dinamizar la economía. Entonces, el año pasado, por ejemplo, solo para inversión, nosotros llevábamos más o menos cerca de 200 millones de dólares y para este año vamos a llevar más de 300 millones de dólares. Esto de alguna manera va a ayudar principalmente en obras de mitigación, porque si llevamos un buen componente de obras de mitigación, sabemos que nuestro país es altamente vulnerable, entonces esperamos, además que, por ejemplo, el programa KfW, que ahorita está todavía pendiente de que se hagan ciertas modificaciones, eso se va a sumar, que ahí van a ser 28 millones de dólares adicionales. Vamos a tener cerca de unos 50 millones de dólares para obras de mitigación. Tenemos cerca de 18 millones de dólares para caminos rurales y vecinales. Adicional, vamos a tener también otra cantidad de recursos para ejecutar otras obras que son sumamente necesarias. Por ejemplo, el periférico Gerardo Barrios, que es un proyecto de 160 millones de dólares. Obviamente no ponemos todo el monto en el presupuesto porque no se va a ejecutar todo. Al final el Gerardo Barrios lo vamos a terminar en el año 2022, pero al menos pues, ponemos lo que nosotros proyectamos que vamos a gastar este año. Así también una serie de proyectos, puentes que nosotros ahorita ya tenemos diseñados, que son obras que de alguna manera van a solucionar problemas en lugares que ya se necesita, por ejemplo, realizar una intervención o se ha colocado un puente provisional debido a diferentes tormentas tropicales, ya sea tormenta tropical Amanda o incluso las tormentas que se dieron en el pasado y que no se han hecho obras. Por ejemplo, te puedo mencionar un puente, el puente Melara, que es un puente de la carretera litoral, que ahorita se ha colocado un puente Bailey, es un puente de 110 metros aproximadamente y que nosotros también tenemos ya un proyecto, ya estamos diseñando ese nuevo puente y queremos sacar el próximo año su construcción. Así también diferentes proyectos como por ejemplo, este mes por ejemplo vamos a sacar a licitación una apertura de carretera en Achadura de 1.4 kilómetros a 4 carriles y un puente también en Achadura de cerca de 150 metros de concreto a 4 carriles, todo esto. Este proyecto que nos va a conectar con Guatemala también está dentro del presupuesto general de la Nación, porque la mayor parte de este proyecto se va a ejecutar el próximo año. Y así diferentes proyectos que llevamos. Ministro, hay un interrogante respecto al tema del presupuesto del próximo año. En las asignaciones para el tema, digamos, del pago de subsidios, no está comprendido el pago del Cotrans al transporte público. ¿Por qué? Lo que sucede es que ahorita no hay ley. La ley venció el 30 de junio y a la fecha la Asamblea Legislativa no ha aprobado una nueva ley. Entonces, a pesar que nosotros le hemos mandado diferentes documentos, al principio le pedíamos una prórroga, después le pedimos aprobar una nueva ley. Incluso todavía entiendo que está en discusión en la Asamblea Legislativa porque no han aprobado nada. Yo digo, entiendo que están en discusión porque yo no creo que discutan nada. Ahí podemos ver lo que aprobaron para los empresarios del transporte colectivo, que los blindaron por 6 meses, que no les podemos quitar la concesión. Y algunos decían, bueno, es que esto que nos han aprobado los diputados no es para hacer un paro de transporte ni es para aumentar la tarifa. Solo es para podernos manifestar, decían los empresarios. Es decir, para podernos manifestar y que el gobierno acceda a nuestras peticiones. Es decir, al final es lo mismo, pues lo que querían era hacer un paro y obligarnos de alguna manera
a que se incrementara la tarifa o que se pagara más compensación. Esperamos nosotros que la Asamblea apruebe una ley de compensación de manera responsable, con requisitos que impliquen una mejora en la calidad y en el servicio, porque este es dinero del pueblo salvadoreño, se tiene que pagar como es, de acuerdo a la ley. Si la unidad circula, que se pague la unidad que circula, pero si la unidad no circula, no le podemos estar pagando. Entonces, por eso hemos pedido algunas herramientas que nos van a ayudar para identificar qué unidad circula, que no, que las unidades estén en buenas condiciones, es decir, revisiones técnicas vehiculares, entre otro tipo de cosas. Pero todavía está pendiente la aprobación de esta ley de compensación, entonces nosotros no podíamos incluirla en el presupuesto general de la Nación, porque no hay una ley. Entonces no podemos pagar una compensación cuando no tiene una ley de base que nos permita fondear estos recursos. Son cerca de 46 millones de dólares lo que hay que pagar anualmente de compensación. Claro. Eso es lo que tendríamos que presupuestar para el año 2021. Pero obviamente nosotros no lo pusimos. Esto va a depender, si, por ejemplo, si los diputados tienen octubre, noviembre todavía para aprobar esta ley de compensación, tienen todo este tiempo. Si al final la aprueban, obviamente se va a incorporar en el presupuesto. En la Asamblea Legislativa ellos dicen, bueno, no vamos a aprobar nada mientras no haya un acuerdo entre transportistas y el gobierno. ¿Cómo están las negociaciones? ¿Cómo está ese diálogo entre el sector transporte y en este caso el Ejecutivo representado por usted? Pero solo mira cómo se contradicen los diputados. Por ejemplo, este blindaje que le dieron a los empresarios del transporte público, donde permitieron que no se les pueda quitar la concesión por 6 meses, lo hicieron, al final fue por dispensa de trámite, no lo discutieron. No le preguntaron al Ejecutivo, ahí no había que preguntarle, ahí no había que discutir entre el empresario y el Ejecutivo, no. Ahí hicieron lo que ellos consideran conveniente. Es que cuando es algo al final que saben que les va a favorecer, ellos hacen eso. ¿Qué es lo que pasa con respecto a los empresarios del transporte público actualmente y la compensación económica? Lo que sucede es que los empresarios, bueno, aunque los diputados también son empresarios, lo que pasa es que los diputados lo que quieren es incrementar la compensación. Eso es lo que quieren. Entonces, pero ellos no quieren decir que ellos son. Ellos quieren que quien diga que va a aumentar la compensación sea el gobierno. Entonces, nos mandan a los transportistas para que nosotros hablemos con ellos. Y ellos bueno, la mayoría, te soy honesto, ha dicho que sí están de acuerdo con que se mantenga la compensación. Pero hay un grupo, cerca del 15% de las rutas, que dicen, nosotros queremos que se incremente. Entonces, nosotros no hemos estado de acuerdo con eso y lo hemos dicho claramente. No se va a aumentar la compensación, ni tampoco se va a aumentar las tarifas. Estamos de acuerdo con que se mantenga, ministro, con ciertas condiciones. ¿De dónde salió hace unos días la información de que el gobierno había accedido a incrementar las compensaciones a 300 para los microbuses y 600 para los buses? ¿De dónde salió esta información? Porque en determinado momento se dijo que ustedes ya habían logrado un acuerdo en la mesa con los transportistas, pero luego esto fue desmentido. Eso salió del acuerdo de los diputados con los transportistas, porque fueron los diputados los que presentaron una iniciativa de ley para que se incrementara la compensación porque la que teníamos actualmente era 200 para microbús y $400 por bus. Ellos querían que fuera 300 por microbús y $600 por bus, pero eso implica incrementar el impuesto al combustible que se ha pagado siempre. Normalmente se pagan 10 centavos de dólar por galón. Ellos querían que pasara a cobrarse 15 centavos. Y eso al final va a ser un impacto directo al bolsillo del pueblo salvadoreño. Nosotros nos hemos opuesto tajantemente a esto. Son los diputados los que se han puesto de acuerdo con ellos y querían decir que éramos nosotros. Pero que si nosotros ya presentamos una iniciativa de ley, y la iniciativa de ley de nosotros dice que la ley de compensación se mantenga con ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones son? GPS, revisiones técnicas vehiculares y todo aquello que implique una mejora en la calidad y en el servicio. Incluso hemos incorporado que se cumplan ciertas normativas sanitarias que son sumamente necesarias en la pandemia. Entonces, obviamente los diputados no lo quieren aprobar. ¿Por qué? Porque ellos esperan que sea, que de alguna manera los empresarios nos puedan obligar de alguna manera. ¿Cuál es la forma que ellos querían buscar? Blindándolos, que no se les pueda quitar la concesión, porque nosotros, cuando las unidades del transporte colectivo no estaban circulando, notificamos los incumplimientos e iniciamos diferentes procesos sancionatorios. Entonces, lo que sucede es
que varios transportistas, cuando vieron esto, sacaron sus unidades a circular. Claro. ¿Por qué? Porque podían perder el riesgo de que se les quite la concesión. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con esto? Los blindan, y ahora, ¿qué pasa si el día de mañana no circulan esas unidades? Simple, el gobierno no podría hacer nada. Obviamente, esto el presidente ha dicho que lo iba a vetar, es que se iba a tomar todo el tiempo, pero que iba a vetar esto que al final es dañino para el pueblo salvadoreño y para todos en general, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde va el tema transporte? Porque vemos que los días pasan, los diputados no aprueban el tema de la compensación, pero tampoco hay un diálogo franco entre transportistas y ejecutivo, porque si hablamos con los transportistas, ellos tienen una visión, si hablamos con usted, tienen otra visión, y si hablamos con los diputados, pues ellos tienen otra visión totalmente diferente. Sí, aunque yo creo que la visión de los diputados coincide casi que con los empresarios del transporte, pero bueno, fíjate que hay empresarios de transporte colectivo que enviaron una nota, de hecho cerca del 80% de las rutas, enviaron una nota a la Asamblea Legislativa donde pedían que se mantuviera la compensación económica. Es una nota de ser fecha, no sé, creo que 28 a 30 de agosto, por ahí. Ellos dijeron que querían que se mantuviera la ley de compensación y que la aprobaran. Es decir, ya la mayoría de los empresarios están de acuerdo. Tal vez ellos no estaban de acuerdo con las condiciones, porque ellos piden que se mantenga así como la ley que teníamos anteriormente, sin ninguna condición. Claro. Pero piden que se mantenga, que no se incrementen impuestos. Entonces, pero siempre había un grupo pequeño que pedía que se incrementara la compensación o que se le liberaran las tarifas. A pesar de eso, a pesar de los documentos que ha recibido la Asamblea, no han hecho caso omiso a esto. Obviamente porque ellos lo que quieren es otra cosa. Según entiendo, ahorita hay un documento que presentaron también diputados de la Asamblea Legislativa donde piden que se apruebe la ley de compensación así como había estado anteriormente y sin condiciones. Entonces, yo creería que así como veo que los diputados obviamente aprueban lo que ellos estiman conveniente, me imagino yo que al final van a hacer lo mismo que han hecho siempre, aprobar lo que ellos consideran. Nosotros siempre vamos a apelar porque se apruebe la ley de compensación, pero que esto se pague con requisitos, que se garantice que las unidades del transporte colectivo estén en óptimas condiciones, que estén circulando, que no se les siga pagando a unidades que están embancadas. Si es que en 10 años se han pagado 466.2 millones de dólares y el transporte colectivo ha sido igual o peor a lo que había estado hace 10 años. Lo que nosotros necesitamos es mejorar, y no hablo de todos los empresarios, porque hay empresarios buenos, hay empresarios que han renovado su flota y que han mejorado la calidad y el servicio en el transporte colectivo, de eso no tengo duda, pero hay muchos, la mayoría, no lo han hecho. Entonces, tenemos que hacer ese salto de calidad, tenemos que mejorar porque al final lo que este gobierno, que nosotros hemos pensado como Ministerio de Obras Públicas, dejar como legado es una mejora en el transporte colectivo. Sabemos que tenemos que apostarle a eso, más que crear nueva infraestructura vial, es apostarle al transporte. Ministro, pero desaparece entonces el fantasma de un posible paro al transporte, las amenazas que se venían dando de que no iban a circular las unidades y que se iba a interrumpir el servicio para todos los usuarios. Sabemos que la mayoría de la población en El Salvador se moviliza a través de transporte público y esto pues es un problema serio, el hecho de que se vaya a paralizar en determinado momento. Sí, yo creería que en este momento no. Hemos hablado con los empresarios del transporte y ellos nos han manifestado que no van a hacer paro de transporte. Muchos de ellos incluso han promovido en la Asamblea Legislativa que se apruebe la ley, claro, como te menciono, sin condiciones, que es algo que nosotros no estamos de acuerdo porque nosotros queremos que se apruebe con condiciones, pero según lo que nosotros hemos visto con ellos es que las unidades van a seguir circulando y prueba de ello es lo que hemos visto actualmente, no hemos tenido mayores inconvenientes. De hecho, el transporte colectivo a nivel nacional se ha normalizado, diferente a como iniciamos, porque iniciamos con cerca de un 60% los primeros días de todas las rutas circulando, después un 80% de todas las rutas, y así fuimos normalizando las actividades en el transporte colectivo. Ahora ya tenemos el 100% de las rutas. Ahora bien, no están el 100% de las unidades porque esto se está adecuando también a la demanda de circulación que existe actualmente. No tenemos la misma demanda que estaba antes de la pandemia. Entonces, por eso también hay menos unidades que están circulando. De todas las unidades, consideramos que un 80% ya está brindando el servicio a nivel nacional, pero siempre hay un 20% que no, por lo mismo que te comento. Hay menor demanda de circulación, menor demanda de transporte actualmente.
Ministro, ¿cómo está el tema del cumplimiento de las medidas de bioseguridad? Porque desde que comenzó a circular el transporte público se venía hablando de la necesidad de cumplir el requisito, por ejemplo, de no llevar personas de pie en las unidades. ¿Tienen ustedes un dato, un consolidado de cuántas unidades han sido sancionadas? Porque justamente hoy en la madrugada, por ejemplo, en la zona del Boulevard Los Próceres, en la zona del Árbol de la Paz, habían varias unidades que habían sido detenidas, microbuses sobre todo, que tenían gente de pie y que estaban los elementos de tránsito ahí procediendo, digamos, a llamarles la atención por lo que estaban haciendo, en el sentido de que no se puede llevar unidades saturadas. Sí, hemos multado cerca de 323 unidades de transporte colectivo en diferentes rutas, principalmente en el oriente del país, y también hay una buena porción en la zona central. Esto es justamente porque no se han acatado ciertas medidas. Ahora bien, las medidas sanitarias, no hay una ley que pueda regular esto. Nosotros no podemos poner una infracción por no utilizar mascarilla, por no tener alcohol gel, o por tener menos del 15% de las personas paradas, porque la ley permite hasta un 15% de personas paradas. Lamentablemente no hay una ley que nos pueda permitir regular las medidas sanitarias, por eso es que lo hemos metido en la ley de compensación económica, todo esto. Pero hemos multado 323 por dos cosas principalmente. Uno, que es por incrementar la tarifa. Hemos visto en diferentes lugares del país donde la tarifa se ha visto incrementada, entonces nosotros hemos colocado una infracción. En otros casos, además de la infracción, como se ha vuelto a repetir esto, hemos iniciado un proceso sancionatorio contra la unidad, porque normalmente lo que correspondía era eliminar la compensación económica, pero como no hay, hemos iniciado un proceso sancionatorio con la unidad, porque no pueden incumplir el contrato de concesión, el cual implica mantener una tarifa. Y la tarifa la determina al final el Viceministerio de Transporte con el Ministerio de Economía. Entonces, si incumplen esto, entonces iniciamos procesos sancionatorios. Hemos iniciado habíamos iniciado 18 procesos sancionatorios en total y se han incrementado a cerca de 23 procesos sancionatorios. Pero como te digo, principalmente el aumento de la tarifa y lo otro que ha sido por aglomeración en las unidades. La ley te permite hasta tener un 15% de personas paradas y muchas de las unidades del transporte colectivo han tenido más de esta capacidad y por eso hemos colocado diferentes infracciones justamente con esto. Lastimosamente la ley nos permite hasta una multa de 57.14 y luego iniciar la eliminación de la compensación y después un inicio de proceso sancionatorio, que al final esto depende, ¿verdad?, de diferentes documentos que ellos nos manden, depende de que si después siguen acatando las medidas de acuerdo a lo que nosotros pedimos como Ministerio de Obras Públicas. Entonces, la ley al final de alguna manera protege a los empresarios del transporte colectivo, porque pudieran ser otro tipo de infracciones más severas, como por ejemplo decomisar la unidad de transporte colectivo. Eso es algo que no se podía hacer. ¿Qué pasa si una unidad está en malas condiciones? Pues tiene que mejorarla y si no cumple, después de colocar un proceso sancionatorio, una multa o diferentes infracciones, deberíamos de quitarle la unidad, decomisarla, así diferentes cosas. Pero obviamente sí estamos trabajando en esto. Esas son las dos principales causas por las cuales hemos colocado 323 infracciones y vamos a seguir monitoreando, porque al final no está autorizado un aumento de pasaje, eso quiero ser claro. Y las unidades que están circulando actualmente deben de brindarle el servicio a la población de calidad. No pueden haber aglomeración de personas en las unidades del transporte colectivo. Ministro, también ustedes emitían un comunicado el fin de semana como Obras Públicas y como Presidencia de la República respecto al respeto a banderilleros, a elementos de tránsito y a gestores de tráfico. Esto a raíz de que se arrolló a una gestora de tráfico cuando estaba haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto? ¿Tienen ustedes un dato de cuánta gente se ha visto afectada por irrespeto de parte de los automovilistas? Porque en el caso de los gestores hemos visto en diversos momentos que los automovilistas no les hacen caso y muchas veces los irrespetan y los escapan a atropellar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Tienen un consolidado de cuánta gente ha sido, por ejemplo, agredida cuando estaban haciendo el trabajo en la calle? Sí, bueno, nosotros estamos monitoreando junto con la Policía de Tránsito, porque con ellos llevamos las estadísticas de accidentes viales que se dan en diferentes zonas del país. Más o menos el promedio de accidentes viales ha bajado de alguna manera, han dado cerca de un 4
4 accidentes viales en promedio, cuando antes habían cerca de diarios, cuando antes había cerca de 15 en promedio diario, es decir, hemos reducido considerablemente. Obviamente diferentes cosas han influido, como la pandemia y otro tipo de acciones que se han hecho, pero sí tenemos que seguir trabajando en el tema de accidentes para poderlos reducir al mínimo posible. Y justamente en el desvío de Opico hemos colocado un dispositivo en el cual ayuda de alguna manera a agilizar el tráfico vehicular, porque estamos construyendo un intercambiador que va por fases. La primera fase es una rotonda y luego es un paso elevado, es decir, un paso a desnivel, y ahí se van a hacerse una serie de giros en la zona, que eso va a ayudar de alguna manera a aliviar el tráfico y también permitir que todas las personas puedan ingresar directamente por el periférico Claudia Lars, que es desde el desvío de Opico hacia el desvío de Zacacoyo. Ahorita hemos habilitado 4 carriles, al principio iniciamos con 2 carriles nada más, habíamos puesto una restricción vehicular, pero ahorita ya tenemos 4 carriles habilitados. En menos de 48 horas habilitamos ya los 4 carriles de la carretera. Pero siempre hay cierta restricción de velocidad principalmente. Sí, claro. Sucedió que golpearon a una gestora de tráfico. Nosotros la llevamos directamente al Seguro Social de Santa Ana. Gracias a Dios no tiene ningún daño. De hecho, solo la llevamos, la revisaron, le dieron cierto medicamento y 15 minutos, 20 minutos ya le habían dado de alta. Ya ella está en su casa, obviamente está descansando, se le ha dado incapacidad, pero sí pedimos a la población que respete a los gestores de tráfico, que respete a los policías de tránsito, que también de alguna manera nosotros estamos tratando de garantizar la seguridad vial y la agilización del tráfico vehicular en diferentes carreteras. Pero necesitamos el apoyo y la comprensión de todos. Sabemos que de alguna manera el tema de tráfico es sumamente complicado. Obviamente 30 minutos, 40 minutos en el vehículo es desgastante, genera estrés en las personas, menos productividad, porque todo ese tiempo se pudiera utilizar en otro tipo de actividades. Y es por eso que queremos apostarle al transporte público, es por eso que tenemos que apostarle a otros mecanismos de transporte, es por eso que tenemos las policías de tránsito, gestores de tráfico en diferentes carreteras. Acabamos de poner separadores móviles en la carretera de Los Chorros y en otras carreteras. Ya en la carretera de Los Chorros vamos a estar habilitando un carril reversible en las noches, principalmente, prácticamente casi que desde las 5 de la tarde en adelante, para poder gestionar de mejor manera el tráfico vehicular en la zona. Vamos a implementar otro tipo de actividades también en el sector de La Gloria, donde sabemos que hay alto flujo vehicular en la zona. Y tenemos que ir solucionando estos cuellos de botella. En algunos casos, en este momento vamos a hacer cosas fáciles, obviamente con gestores, con policía de tránsito, entre otro tipo de cosas, movilizando separadores, cosas más baratas, pero al final también sabemos que hay sectores que se necesitan pasos a desnivel o que se necesitan otra obra de infraestructura, y en esos casos ya estamos trabajando en los diseños y esperamos que al tener los recursos nosotros podamos hacer ese tipo de obras, como en Bifrío, por ejemplo, en el sector de Soyapango y toda esa zona. Sabemos que hay un alto flujo vehicular y tenemos que hacer obras que solucionen esas problemáticas principales. Entonces sí estamos trabajando en ese tema porque no queremos... Lo otro es que no queremos generar embudos como hicieron, por ejemplo, con el paso a desnivel que se hizo en Maferrer, que al final terminó en un redondel y generó más problemas. No queremos generar ese tipo de inconvenientes. Cuando hagamos este tipo de obras, vamos a hacer una serie de obras para poder garantizar un flujo vehicular mejor para toda la población. Ministro, me preguntan a través de redes sociales, ¿por qué no está trabajando el CITRAM si tiene usted conocimiento del tema? Sí, bueno, nosotros ya iniciamos un proceso sancionatorio con el CITRAMS. Ellos, una de las cosas que nos decían era que pedían, debido a que en el CITRAMS hay una alta aglomeración de personas, pedían que por la pandemia, iniciar en la última fase. Obviamente, nosotros la ley lo que nos dice es que las unidades tienen que circular. Es decir, no podemos, solo porque ellos nos dicen que no van a prestarle el servicio a la población, solo por eso no lo van a hacer. Entonces, hemos iniciado un proceso sancionatorio. Sabemos que han tenido dificultades, principalmente económicas, y nuestro equipo del Viceministerio de Transporte se ha reunido constantemente con ellos, como a todos los empresarios del transporte colectivo y a las micro, pequeña y mediana empresas de todo el país. Estamos viendo el tema de los fondos que se van a dar a Bandesal
para poder ayudarles con la planilla, por ejemplo. Claro. Y así hay otros temas que estamos visualizando, como por ejemplo apoyo con el banco hipotecario, financiamiento más accesible para todo el sector transporte, para superar esta crisis también y para que de alguna manera renueven la flota del transporte público y mejorar la calidad y el servicio. Entonces, este tipo de cosas la hemos visto con la empresa y ellos nos han manifestado que van a sacar sus unidades a circular muy pronto. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de lunes. Sabemos que hay muchos temas que están atendiendo. El tema de las cárcavas también es otro tema que tiene pendiente incluso a la población de Santa Lucía y otros puntos del país donde ustedes están interviniendo. Le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana, ministro. No, gracias a ti, Manuel, y un saludo también al pueblo salvadoreño. Decirles que vamos a seguir trabajando todos los días. Tenemos diferentes proyectos de infraestructura vial, proyectos de mitigación para poder solucionar problemas históricos de nuestro país. Y que también a la vez, además de solucionar los problemas históricos, generemos miles de empleos directos e indirectos que nuestro país y nuestra economía lo necesita en este momento. Muy bien, ministro, le deseamos éxito pues en sus labores. No, muchas gracias. Vamos a la pausa. Nosotros cuando volvamos vamos a tener reportes del tráfico, reportes con los equipos de Noticiero Hechos activos desde muy temprano para traerle a usted la información de lo que está ocurriendo. Además vamos a tener el reporte del clima. Como decíamos, hemos tenido lluvia en diversos puntos del territorio nacional, pero ¿qué podemos esperar para las próximas horas? ¿Ha terminado la influencia de estos fenómenos que estaban cerca de Centroamérica? Ya se lo vamos a contar cuando volvamos de la pausa. Además, la información deportiva y también el entretenimiento aquí en Hechos AM. Volvemos.